Bueno, vamos a explicar los ejercicios del ejercicio puntuable del tema 1. Vamos a empezar por el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos daban un endomorfismo mediante la imagen de una base, que es esta, que hemos llamado B, y nos pedían en primer lugar que calculásemos la matriz de ese endomorfismo respecto de la base canónica. Vale, esto se puede hacer de varias maneras. Vamos a hacerla de un par de ellas. Pues quizá la forma más directa de hacerlo sea utilizar los datos que nos da el problema para calcular la matriz del endomorfismo F respecto de la base D y la base usual. Vale, esta matriz es simplemente las coordenadas de las imágenes por F de los vectores de la base D en la base usual. Pero como en la base usual las coordenadas coinciden con las componentes, pues es simplemente escribir en forma de columna estos vectores. ¿Vale? Entonces me quedaría menos 4, menos 3, menos 3, menos 3, menos 2, menos 3 y 7, 5, 6. Pero esta no es la matriz que me pide el problema. El problema nos pide la matriz del endomorfismo F en la base usual o base canónica. Vale, entonces para tener esta matriz utilizando la que ya tenemos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la conveniente matriz cambio de base. Esta matriz la podemos obtener como la matriz del endomorfismo en la base D y en la base usual por la matriz cambio de base, es decir, la matriz de la identidad en R3. ¿Qué me pasa de la base usual a la base D? Vale, entonces esta matriz ya la conocemos. Y esta matriz hay también una forma sencilla de calcularla porque sabemos que es la inversa de la matriz cambio de base de la base D a la base usual. Y esta matriz sabemos que es muy fácil de escribir porque simplemente es escribir los vectores de la base D en forma de columna, ¿vale? Entonces tendríamos 0, 1, 1, 0, 1, 0 y 1, menos 1, 0 a la menos 1, ¿no? Y aquí la matriz que hemos escrito al principio, menos 4, menos 3, menos 3, menos 3, menos 2, menos 3, 7, 5, 6. ¿Vale? Es fácil calcular esta matriz, pues por ejemplo usando la fórmula que dice que se puede calcular como 1 partido por el determinante de la matriz por la adjunta de esa matriz traspuesta, y entonces si hacemos ese cálculo observaremos que la inversa de esta matriz coincide con la propia matriz. Luego es esta matriz. Y entonces para acabar este apartado lo único que tendríamos que hacer es multiplicar las dos matrices. Si multiplicamos las dos matrices, pues me queda menos 3 más 7, 4. Aquí me quedaría menos 2 más 5, 3. Menos 3 más 6, 3. Ahora la segunda columna que se quede en valiente. Y la tercera que sería menos 4, menos 3, más 3, menos 1. Y menos 1 y 0. Y ya obtendríamos la matriz que nos pedía el ejercicio. Este ejercicio también se puede hacer de otra manera, quizá más directa, que es la siguiente. Nosotros para calcular la matriz del endomorfismo F en la base usual o canónica, pues lo que tenemos que hacer es calcular la imagen de los vectores de la base canónica y escribirlos en forma de columna. Aquí ya tenemos la imagen del segundo vector de la base canónica. Luego ya sabemos que la segunda columna
con la que ya hemos calculado es esa. Y ahora necesitaríamos la imagen del primer vector de la base canónica y del segundo. Entonces vamos a utilizar la linealidad de la f para calcular y los datos que me da el problema para calcular. Por ejemplo, de la imagen de este tercer vector, como conocemos la imagen del segundo, se puede obtener muy fácilmente la imagen del primero. ¿Vale? Entonces, usando la linealidad, tenemos que la imagen de este vector es la imagen del primer vector de la base canónica menos la imagen del segundo, y eso sabemos que es 7, 5. Por lo tanto, podemos despejar la imagen del primer vector de la base canónica como 7, 5, 6 más la imagen del primer vector de la base canónica, que es menos 3, menos 2. Si hacemos estas operaciones, nos queda 4, 3, 3, que es la primera columna, que coincide con la que ya habíamos calculado. Y por último, pues nos quedaría calcular la imagen del tercer vector de la base canónica. Observemos de aquí que como conocemos la imagen del segundo, por la linealidad podemos calcular la imagen del tercero. Hacemos lo mismo que antes. La imagen de este vector es la imagen del segundo vector de la base canónica más la imagen del tercero. Y eso sabemos que es igual a menos 4, menos 3, menos 3. ¿Vale? Como conocemos que la imagen de este vector, despejando la imagen del último vector, nos quedaría menos 4, menos 3, menos 3, menos 3, menos 2, menos 3. Haciendo las operaciones, pues me queda menos 4 más 3, menos 1, menos 3 más 2, menos 1, y menos 3 más 3, que es la última columna que nos faltaba. Y así hemos hecho de otra forma el apartado A del ejercicio 1. Vamos ahora a pasar al apartado B. Vale, en el apartado B me pedían que calculásemos los valores propios de f y una base de los subespacios propios asociados. Vale, ya sabemos que calcular los valores propios de un endomorfismo es calcular las raíces del polinomio característico del mismo, ¿no? El polinomio característico de este endomorfismo no es otra cosa que el determinante de la matriz, de una matriz del endomorfismo en una base menos lambda por la identidad, ¿vale? Entonces aquí me quedaría 4 menos lambda, menos 3, menos 1, 3, menos 2 menos lambda, menos 1, 3, menos 3, menos 1. Vale, aquí quiero hacer hincapié en que para calcular los valores propios necesitamos la matriz del endomorfismo en una base, ¿vale? Solo en una base. Por eso no nos sirve la matriz del endomorfismo que habíamos escrito al principio, que era en las bases B y B usual. Esta matriz no me sirve para calcular los valores propios. Las dos bases tienen que ser la misma para hablar de polinomio característico, valores propios, vectores propios. Vale. Bien, pues vamos a calcular este polinomio, ¿vale? Pues aquí me quedaba haciendo, por ejemplo, utilizando Sarus, que esto es lambda 2 más lambda, 4 más lambda, ¿vale? Ahora me queda menos 9, más 9, perdón, este por este, más 9, y ahora me quedaría más 3 menos 1 lambda,
ahora este que sería menos 3 por 4 menos lambda, y este que sería menos 9 lambda. Vale. Entonces, si hacemos las operaciones, por ejemplo, aquí vamos a dejar esto así, menos lambda, y me queda más 18, menos 6, más 3 lambda, menos 12, más 3 lambda, menos 9 lambda. ¿Vale? Entonces observamos que el 18 se me va con el menos 6 y menos 12, y vemos que todos los términos están multiplicados por lambda. Entonces vamos a sacar lambda factor común y vamos a escribir lo que nos queda, ¿vale? Aquí me quedará menos lambda cuadrado, y aquí me queda 4 lambda menos 2 lambda más 2 lambda más 8, y los otros términos que serán 3 más 3, 6, menos 9, menos 3, ¿no? Vale. Aquí me equivoco con algún signo. Ah, vale, porque estos son menos. Vale. Entonces este también se va con este, y entonces aquí me queda menos 9. Vale. Entonces al final nos queda lambda por menos lambda cuadrado más 2 lambda menos 1. ¿Vale? Y esto, sacando el menos fuera, me queda que es lambda menos 1 al cuadrado. Luego ya sabemos cuáles son los valores propios. Los valores propios son lambda 1 igual a 0 con multiplicidad algebraica 1, y lambda 1 igual a 1 con multiplicidad algebraica 2. Esta sabemos que la multiplicidad geométrica ya va a ser 1 porque la algebraica es 1, y del otro todavía lo desconocemos. Vale, pues vamos a calcular ahora los subespacios propios asociados a cada uno de esos valores propios. Bien, vamos a calcular primero el subespacio propio asociado al valor propio de lambda 1, que es 0. Entonces esto es simplemente los x y z de 3, tales que cuando aquí pongo 0, que me queda la matriz del endomorfismo, es decir, es el núcleo del endomorfismo F. Vale, aquí se ve claramente que si a esta fila la dividimos por 3 y le sumamos esta, me da la primera. Entonces la primera fila es linealmente dependiente de las demás y me va a dar una ecuación linealmente dependiente de las otras. Luego nos quedamos con las ecuaciones que me dan estas dos filas y me quedan 3x menos 2y menos 7 igual a 0, y dividiendo ya por 3, x menos y igual a 0. ¿Vale? Entonces de aquí ya sabemos que la y es igual a x, y de arriba, pues si utilizo que la y es igual a x, me queda x menos z igual a 0, luego la z también es igual a la x. Luego al final nos queda el subespacio x y z menos 3, también, pues x igual a y igual a z. Y una base de ese subespacio pues viene dada por el delta 1, 1, 1. Vale, ya tenemos el primer subespacio propio. Vamos a calcular ahora el segundo subespacio propio. Voy a dejar la matriz para... Vale. Entonces, era menos 3, ¿no? Sí.
son la misma, luego me puedo quedar con la primera y tengo por lo tanto la ecuación 3x menos 3y menos x. Luego z igual a 3x menos y, ¿vale? Luego es muy fácil obtener una base de este subespacio, pues por ejemplo, cogiendo los vectores 1, 1, 0 y los vectores 1, 0, 3. Eso me da una base del segundo subespacio. Esto ya me dice que la multiplicidad geométrica, que es la dimensión de este subespacio, es 2. Y esto me va a permitir resolver la diagonalización del apartado D. Vale. En cuanto al apartado C, preguntaba, ¿es F un monomorfismo? Recordemos que un monomorfismo es una aplicación lineal e inyectiva, ¿vale? Entonces, como hemos visto que el subespacio propio asociado al valor propio lambda 1, que es el 0, no es otra cosa que el núcleo de F, ¿vale? Como el núcleo no es el 0, no es el trivial, pues ya sabemos que la aplicación no puede ser inyectiva, ¿vale? Luego la respuesta es que no es un monomorfismo, porque el núcleo no se reduce al 0. En cuanto al apartado D, determina si F es diagonalizable, pues ya tenemos todo el trabajo hecho del apartado D. Porque si observamos se cumplen las dos condiciones de diagonalización. La suma de las multiplicidades algebraicas o geométricas, porque en este caso coinciden, es 3, y las multiplicidades algebraicas coinciden con las geométricas. Luego, F es diagonalizable. Y una base que diagonaliza el endomorfismo, pues es una base formada por vectores propios. Entonces bastaría considerar B', la base 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Vale. Vamos ahora al apartado D. Perdón. En el apartado E nos pedían que calculásemos f elevado a 50 del vector 0, 0. Vale. Entonces, bueno, este ejercicio se puede hacer de forma muy sencilla si uno observa una cosa, y es que la matriz del endomorfismo F en la base de prima sabemos que es una matriz diagonal porque estos son vectores propios y además en la diagonal aparece un 0 y dos unos que son los valores propios. Luego es claro que la matriz de f al cuadrado, que no es otra cosa que la matriz de f en esta base al cuadrado, pues coincide con la propia matriz, porque elevar al cuadrado una matriz diagonal es elevar los elementos de la diagonal, pero como aquí me quedan los mismos elementos, obtengo la misma matriz. Y esto lo que quiere decir es que f cuadrado coincide con f. ¿Vale? Porque si en una base son iguales, quiere decir que los endomorfismos son iguales. Luego, tenemos que f cuadrado coincide con f. Es decir, lo que estamos diciendo es que f es una proyección. En particular, si yo calculo f elevado a 50, pues por esta propiedad, si yo voy aquí componiendo con f, utilizando las veces que haga falta, me queda que es la propia f. Luego, calcular f50 de 0, 0 pi es simplemente calcular f de 0, 0 pi.
las coordenadas de la imagen de ese vector son la última columna de la matriz de F en la base usual. Luego es menos 1, menos 1, 0. Luego aquí a multiplicar por pi me queda menos pi, 0. ¿Vale? Esta es la forma quizá más corta de realizar el ejercicio. Si no os dais cuenta de eso, pues también podemos usar la aplicación que hemos visto de la diagonalización para calcular matrices, potencias de matrices, ¿vale? Y entonces, para calcular la matriz de f elevado a 50 en la base usual, tendríamos que calcular la matriz de f en la base usual elevado a 50, pero eso sabemos que lo podemos obtener con la matriz de f en la base b' mediante matrices cambio de base, ¿vale? Aquí tendríamos la matriz del cambio de base de la base usual a la base b'. Aquí tendríamos la matriz cambio de base de la base b' a la base usual, que es la inversa de la otra, y todo esto elevado a 50. Pero ya sabemos que esto elevado a 50, como se van repitiendo esto y queda uno y su inverso, al final lo que me queda elevado a 50 es esto. Como ya hemos comentado, esta matriz elevado a 50 coincide con la propia matriz. Luego, aquí no hacía falta ni calcular las matrices cambios de base ni nada, porque nos damos cuenta que lo que obtenemos es la matriz de F en la base usual. ¿Vale? O sea, es en otra base, la base usual, lo que hemos obtenido aquí. Que la matriz de F elevado a 50 es la matriz de F. Y haciendo este último cálculo que hemos hecho, obtendríamos la imagen. Vale. Y vamos a pasar al ejercicio 2. Vale, en el ejercicio 2 nos daban una matriz cuadrada de orden n con coeficientes en R que verificaba esta propiedad. Vale, donde esta es la matriz identidad de orden n, la matriz nula cuadrada de orden n. Vale, y entonces nos pedían que probásemos que si lambda es un valor propio de A, pues entonces lambda tiene que ser 0 y la regla. Vale. Entonces, este ejercicio se puede hacer de forma muy sencilla si hacemos la siguiente observación. Esto, si multiplicamos las matrices, me queda A cuadrado menos A. Para la matriz nula pasamos a la otra parte, me queda A cuadrado de A. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que si consideramos el endomorfismo F de A de R3, cuya matriz en la base usual coincida con A, pues entonces la propiedad esta lo que me está diciendo es que F de A al cuadrado es F. Luego tengo, como en el ejercicio 1, una proyección, ¿vale? Y sabemos por geometría 1 que si F verifica estas condiciones, entonces los valores propios son 0 y 1 y es diagonalizable. ¿Vale? Luego ya obtendríamos todo el ejercicio. Si no observamos esto, pues podemos hacer directamente este apartado, ¿no? Que lambda sea un valor propio de A, ¿qué quiere decir? Quiere decir que existe x1, xn
un vector de Rn no nulo, ya que pues al hacer A por X, con esto estoy denotando que considero el vector escrito en forma de matriz columna, ¿vale? Para poder multiplicar matricialmente por lambda por X, ¿vale? Bien, vamos a utilizar la propiedad que tenemos para obtener que lambda tiene que ser 0,1. Vale. Si aquí multiplico por A la derecha y a la izquierda, obtengo que A cuadrado por X igual a lambda A por X, ¿vale? Pero A cuadrado, por la hipótesis, es A por X. Y además, uso de nuevo que esto es lambda por X. Y aquí me queda lambda por A por X, que es lambda X. Luego me queda lambda cuadrado por X. Si miramos al principio y al final, tenemos que lambda menos lambda al cuadrado por X es igual al vector nulo. Como X no es el vector nulo, lo que tiene que ser 0 es lambda menos lambda al cuadrado. Luego tenemos lambda menos lambda al cuadrado igual a 0. Y esto, si lo descomponéis, es simplemente lambda por 1 menos lambda igual a 0, o bien lambda es 0, o bien 1 menos lambda es igual a 0. ¿Vale? Entonces, podemos razonar como en el caso anterior, ¿vale? Y afirmar que si f es una proyección, pues ya tenemos que es diagonalizable y por lo tanto la matriz asociada es diagonalizable. Aquí en este ejercicio quiero subrayar mucho, ha habido un error bastante común y es que es afirmar que si tengo el producto de dos matrices que me dan la matriz nula, entonces o una tiene que ser la matriz nula o la otra tiene que ser la matriz nula. Y eso es falso, ¿vale? Es muy fácil encontrar ejemplos de productos de dos matrices, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, cuyo producto es la matriz nula y ninguna de las dos matrices es la matriz nula. ¿Vale? Entonces, eso es cierto para números reales. Si tenemos el producto de los números reales igual a 0, alguno de los dos tiene que ser 0, pero no para matrices. ¿Vale? Bueno, espero que os ayude.